Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que siga todo maravillosamente bien. Mi nombre es Pepe Cuenca y no estoy aquí solo para que veáis el caretón feo, sino para resumiros la partida del día de la ronda número 8 de la Sinquefield Cup. Este super torneo está llegando a su fin, pero no podéis perder la última ronda porque está todo por decidir. Ya sabéis, no lo podéis perder en Chess24. Y después de este torneo llega el fin del mundo, el apocalipsis, se acaban los torneos de ajedrez. Pues justo al acabar vuelve Garry Kasparov en unas rápidas contra los mejores del mundo justo aquí en San Luis. Así que ni tú te lo puedes perder, ni tú tampoco, y tú mucho menos, y sobre todo tú. Así que ya sabéis, el ajedrez de élite no se acaba aquí, seguimos con muchísima acción en Chess24. La partida que os quería comentar hoy es la que ha tenido lugar entre Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura. A mi juicio ha sido la más interesante, con mucha diferencia. Había una novedad muy pronto en la apertura y luego ha sido una batalla estratégica en el medio juego muy interesante. Así que nada, me dejo de los rollos matutinos que siempre os vengo contando y vamos a ver ya qué ha sucedido en las 64 casillas entre Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura. Bueno, Fabiano decide abrir con D4, a lo que Hikaru responde con caballo F6. Las blancas juegan C4 y ahora Hikaru G6. Ya sabéis que, bueno, ahora básicamente hay dos vías principales por las que el negro puede tirar, ¿verdad? Una es la defensa Grunfeld, que surge tras caballo C3, D5, y la otra es la defensa India de Rey, que es por la que opta Hikaru Nakamura tras la jugada alfil G7. Ya sabéis que Hikaru Nakamura es uno de los mayores especialistas de la India de Rey. No hace mucho tiempo le dio un palizón bestial a Wesley Kirby Shaw en una India de Rey donde le comió hasta los calcetines, ¿no? Y bueno, ya sabéis que la India de Rey es una de las aperturas más de doble filo que existen en el ajedrez. Una apertura muy dinámica, pero también se considera arriesgada, sobre todo en la élite, porque no lucha por el centro en las primeras fases de la partida. Yo soy fan incondicional de la India de Rey, de hecho es la apertura, la defensa que más utilizo en mis partidas de torneo, y la recomiendo para todos aquellos jugadores que os gusten las posiciones desequilibradas y en las que tengáis opciones de ganar con las piezas negras, por supuesto de perder y de todo, ¿no? Así que bueno, las blancas por supuesto juegan E4, aquí ocupando el centro, ya que las negras no han luchado por él, y las negras juegan D6, una jugada lógica que evita que las blancas puedan sobreexpandirse en el futuro con E5. Muchísimas posibilidades aquí, muchísimas posibles estructuras que el blanco puede adoptar. La jugada principal es caballo F3 y alfil E2, esta es la variante clásica, la principal. Hay algunos esquemas con alfil D3, caballo G2, el ataque de los 4 peones, lanzando a Facundo ya el ataque en la jugada 5, ¿verdad? Y la jugada que decide jugar Fabiano Caruana es H3, que es una jugada muy interesante, que también es muy conocida. La negra se decide enrocar en corto y ahora por supuesto caballo F3 es una de las jugadas principales, y si E5, D5, en la serie sobre la India de Rey de Robin van Kampen, el super gran maestro holandés, él recomienda caballo H5 en Chess24. Pero bueno, tras enroque, aquí Fabiano Caruana decide jugar alfil G5. Una jugada también muy interesante que se emplea mucho. Las blancas pueden luego jugar clásico con caballo F3 o incluso pueden tratar de montar un ataque si el negro juega demasiado pasivo, ¿verdad? Con dama de 2, enroque largo, ¿vale? Todo es posible. Aquí la reacción más típica, con diferencia, es la jugada C5, que es una jugada que normalmente se suele utilizar mucho como reacción cuando el alfil está en G5, ya que ahora la diagonal, queremos potenciar la diagonal del alfil de G7, ya que ese alfil en G5 no está mirando en esa diagonal. Y tras C5, D5, una idea es romper en ese rápidamente, aprovechando que este rey todavía está en el centro. Pero bueno, las blancas pueden jugar alfil D3, E por D5, E por D5, y esto sería otra historia. Sin embargo, tras alfil G5, Fabiano Caruana decide jugar C6, una jugada muy interesante, que es bastante secundaria y que la idea yo pensaba que iba a ser jugar con A6. De hecho me sonaban bastantes partidas que el negro jugaba C6, A6 para luego tratar de jugar B5, pero nada más lejos de la realidad. Y Hikaru Nakamura responde con una novedad muy temprano. Por cierto, estoy aquí en el pueblo de mi padre, en Adra, en Almería. Tengo la playita ahí al lado y tengo una gana de terminar de comentar la partida. No, todo a su tiempo, pero para ir a darme un chapuzón. Y estoy visitando a mi abuela Dolores, que siempre me da mucha suerte. Mañana tengo el campeonato de España de Blitz en Linares, y me dice mi abuela: oye, Pepico, ¿dónde vas ahora? Voy a Linares, abuela, y después voy a Colombia, abuela. Pepico, ¿cuándo vas a sentar el culo? Ya estoy harto de tanto viaje, que me tienes preocupado, Pepico. Así que bueno, C6, y las blancas juegan caballo F3. Como digo, aquí Hikaru Nakamura nos sorprende ya con una novedad brutal, que es la jugada D5. No es novedad porque hay unas 4 partidas de jugadores de 2100, 2200, pero a este nivel sí que es novedad, ¿no? Y realmente ahora sí que se puede empezar a
a considerar seria, ya que un jugador de la talla de Hikaru Nakamura lo ha empleado en un super torneo, ¿no? Aquí muchas posibilidades de... Bueno, no tantas, ¿no? El blanco puede decir tragarse el peón o puede jugar E5, ¿no? Que no sucedió en la partida. La idea, por supuesto, de las negras sería instalar un potro en E4 y ahora tratar de ganar la pareja de alfiles. Por supuesto, caballo por E4, una jugada que huele muy mal, huele un tufillo brutal, ¿verdad? Tras D por E4, el caballo se tiene que ir a G1, porque a D2 no puede ser por dama por D4. Y si el caballo se tiene que ir a G1, ahora podemos reventar el centro con C5 y las blancas casi que tienen que abandonar. Están muy muy mal en esta posición. Por cierto, me están llamando un momento. Dígame. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Te puedo llamar en un 20 minutos o así? Vale, venga, pues dame 20 minutos que justo me pilla grabando un vídeo y luego te llamo, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, pues perdonadme, era una llamada importante, así que la he tenido que coger. C5 reventando el centro, como os digo, y las blancas están en serios problemas. Entonces, tras caballo E4, las blancas tienen que jugar alfil F4, por ejemplo, y ahora una jugada como caballo por C3, B por C3, las negras podrían jugar alfil E6, precisamente para forzar el cambio en D5 y colocar un alfil muy potente ahí. Por ejemplo, ahora si las blancas juegan C4, de nuevo es demasiado arriesgado, huele mal, no le falta desarrollo al blanco. Si alfil por F3, simplemente las blancas no pueden capturar en F3 con la dama porque el peón de D4 está colgando y tras G por F3 de nuevo reventamos el centro. Ya sabéis, cuando hay falta de desarrollo, reventar el centro siempre es una buena opción. Y por tanto, sacando al Facundillo a pasear con F6, las negras quedan muy bien. Es por eso que, bueno, esta línea era interesante, pero por supuesto parece más jugoso simplemente tragarnos el peón de D5. C por D5, como se jugó la partida por Caruana, C por D5 y ahora alfil por F6. Ahora es un momento importante. ¿Por qué? Porque si alfil por F6 es considerado como un error aquí, porque si caballo por D5, ahora las blancas capturan, atacando el alfil de F6, además que tienen que perder un tiempo y entonces al blanco le da tiempo a reagruparse y tienen un peón de más bastante sano. Es por eso que la mejor captura es capturar de peoncillo de F6, además creando gemelos facundos, facundizando la posición. Porque ahora forzamos al blanco a que capturen D5 de peón. Y uno podría preguntarse, oye Pepe, ¿por qué? Ahora es muy diferente. Si capturamos de caballo, ahora la columna E está muy abierta. Además de que existe la reacción bombazo con F5, sacando al facum mayor a pasear. Y ahora el caballo de D5, como podéis ver, depende del peón D4. Por tanto, la captura ni el avance son posibles y la posición va a abrirse con fatales consecuencias para las blancas. Por ejemplo, si alfil D3 tras peón por o torre 8, las blancas están casi para abandonar. Sin embargo, en la partida se jugó E por D5, por supuesto, mucho más lógico, y ahora vamos a tratar de pensar un poquito sobre esta posición. Hemos llegado a una especie de ataque Panov, donde en las negras hay alguna línea en la que sacrifica el peón en D5 y luego tratan de recuperarlo, ¿vale? Bien con maniobras caballo D7, caballo B6, o con otra maniobra muy interesante que vamos a ver en esta partida. Una cosa que os quería comentar es que si el negro logra recapturar el peón de D5, podría estar incluso mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tras una jugada como F5, el alfil de G7 va a ser un monstruo en esta diagonal, no tiene casi oposición, y el peón de D4 va a sufrir mucho. Una vez que coloquemos la dama y una torre, el caballo se puede colocar también, decimos, si consigue llegar a D5, bloqueador, buenísimo. Así que esta posición puede ser muy peligrosa para las blancas en el caso de que las negras consigan desarrollar todo y zamparse el peón de D5. Vamos a ver si eso es posible. Fijaros que caballo D7, simplemente las blancas pueden jugar dama B3 y a caballo B6 alfil E2, y no veo claro cómo las negras pueden recuperar el peón, porque el alfil de C8 le encantaría estar en B7 para contribuir a la presión del peón de D5, ¿verdad? Pero eso parece que no es posible. Entonces, tras E por D5, las negras juegan B6. Fijaros, una jugada muy interesante. La idea de las negras, ¿cuál es? Quieren desarrollar el caballo por A6 y llevarlo a C7 para empezar a presionar el peón de D5 en combinación con el alfil de B7. ¿Por qué no lo podemos hacer directamente? Pues ¿por qué? Porque si lo hacemos directamente, caballo A6, nos comen en A6, nos revienta la estructura de peones y encima el blanco ha ganado un tiempo, se enroca y luego no vamos a poder comer el peón de D5 tan fácil. Sin embargo, una vez que tenemos el peón de B6, si las blancas quieren capturar en A6, posteriormente el alfil va a quedar en A6 y va a evitar encima el enroque del rey blanco, lo que va a ser fatal para el blanco, ¿verdad? Ese rey va a estar en el centro en pelotas, ¿no? Ahí se siente, está con los huevecillos al aire, ese rey de 1, ¿no? Y ya sabéis, los huevecillos al aire encima de una posición donde te van a obligar a correr, no es cómodo, ¿no? Entonces, las blancas jugaron alfil E2, jugada lógica, y caballo A6, como decimos. Alfil por A6, un suicidio, el caballo va a venir a C7. Enroque, caballo C7, la negra amenazan recapturar el peón con pareja alfiles, bloqueo sobre el peón
pasado y mejor posición, y por supuesto las blancas lo defienden. Alfil B7, tratando de comer el peón, y alfil C4, y ahora la pregunta es ¿cómo leches consigo comerme el peón de D5? La primera idea que se nos ocurre seguro a todos es jugar dama de 7 y torre de 8, que sin embargo no resulta ser la más correcta. La idea correcta es una idea brutal que se le ocurre aquí a Hikaru Nakamura, y ahora enseguida la vamos a ver. Pero si uno juega dama de 7, simplemente podemos jugar torre G1 con blanca. Y ahora hay un problema, es que ¿con qué torre presionamos el peón de D? Os podría preguntar yo en la casa. Y la mayoría de vosotros me diríais quizá con la de A. Pero entonces existe un problema, es que la jugada dama A3 es muy fina, atacando el peón de A7 y amenazando con entrar en E7. Y si caballo por D5, caballo por, alfil por, torre 7, las negras ya están en serios problemas puesto que hemos entrado en séptima fila. ¿Qué pasa? ¿Y si llevamos la otra torre? La torre de F, entonces existen grandes problemas con el facundillo menor, ya que D6 es un bombazo, aprovechando que la torre de F8 ya no defiende en F7 y la dama no puede capturar en D6 porque entramos con consecuencias fatales en F7, ¿verdad? Entonces, ¿cómo presionamos el peón de D5? Dama de 6 siempre se presta saltos del caballo a E4, etc. Pues aquí a Fabiano Caruana se le ocurre una idea muy interesante, y es la reacción B5, tratar de jugar con la reacción B5. Por eso primero juega torre B8. Queremos jugar a 6, B5. Por supuesto, a 6 directa no es posible porque capturamos el peón de B6. Por eso primero torre B8. Tras A4 por parte de las blancas para evitar esa reacción, las negras juegan a 6. Ahora sí es posible jugar a 6, puesto que dama por B6 no es posible por alfil por D5 descubierta, entrando además en B2. Las blancas jugaron torre C1 y ahora la reacción típica brutal del negro B5, ¿no? Muy típica en posiciones de este tipo y en posiciones tipo filidor también, ¿verdad? Yo que soy un jugador de filidor, esta reacción es muy interesante. Muchas veces se sacrifica un peón del ala para ganar el peón de central. Pero ¿qué pasa? Que ni siquiera las blancas pueden capturar ese peón. Uno podría pensar, oye Pepe, ya estoy harto de tus milongas, siempre contándome las mismas milongas, estoy harto de que el payaso este me cuente aquí cualquier tontería que yo me la tenga que creer encima, ¿por qué no me puedo comer el peón de D5? Bueno, pues cuidado que ahora alfil por D5 y las blancas están perdidas. Vas a perder la pieza de B5. Amenazo alfil por y caballo por. Y uno podría pensar, bueno, si alfil por simplemente torre por B5 intermierda, ¿verdad? Y capturamos en D5 posteriormente. Y uno podría pensar, oye, ¿qué pasa si torre A5? Simplemente puedo jugar alfil C6, amenazo caballo por B5 y la torre de A5 está colgada. Y si torre A1, pues simplemente podemos jugar caballo por, alfil por y dama B6 con consecuencias fatales debido a que ese alfil está clavado. Es por eso que tras A por B5, las blancas jugaron alfil D3. Y otra jugada muy fina por parte de Hikaru Nakamura, B4, aprovechando que el peón sigue siendo incomestible por alfil por D5, y cuidado que luego nos revientan en F3, en B2, en D4, está entrando todo. El caballo es forzado a moverse y otra jugada intermedia de Hikaru Nakamura para darle vida al alfil de G7. Fijaros que ahora abrimos con F5, el alfil de G7 ahora tiene unas vistas maravillosas, está en un balconcito ahí con su hamaquita, con su mojito, el alfil de G7, lo están abanicando ahí y se siente muy a gusto, le están soplando en la espalda también, le están soplando en la espalda y la verdad que le entra un cosquillo ahí porque se siente brutalmente bien el alfil de G7. El caballo se va a D2 y caballo por D5. Fijaros qué posición tan magnífica ha logrado Hikaru Nakamura con una serie de maniobras estratégicas y pequeños detalles en el medio juego, ¿no? Tiene dos alfiles que son dos semidioses venidos del futuro para dar placer en las dos diagonales, ¿no? Tenemos un caballo bloqueador del peón pasado y además tenemos buenas columnas para nuestras torres. ¿Qué más queremos en nuestra vida? ¿Quieres una novia bonita? ¿Quieres salud? ¿Quieres dinero? Pues yo prefiero esta pareja de alfiles, sinceramente, y tener una gripe brutal, ¿no? Pero si tengo esa pareja de alfiles, soy más feliz que una perdiz. ¿Por qué no comer de alfil? Se puede, pero precisamente las blancas jugarían alfil C4. No nos interesa cambiar el alfil de casillas blancas siendo negra, ¿verdad? Porque ese alfil en B7 es un pedazo de Dios, ¿no? Por eso captura de caballo y las blancas juegan igualmente alfil C4, la mejor diagonal para el alfil. Las blancas también tienen sus planes, pueden jugar caballo 5 y meter una presión incómoda sobre F7. Pero de repente, de nuevo, otra idea muy precisa por parte de Caruana. Caballo B6. Ahora, si el alfil se retira, simplemente alfil por D4 ganamos un peón. Pero claro, caballo B6 tiene el inconveniente de que el peón de B4 cae. Pero fijaros el sacrificio, de nuevo, de Hikaru Nakamura muy interesante. Caballo por C4, hay que recapturar de dama. ¿Por qué? Porque si capturamos de caballo alfil por F3 nos gana la partida en el acto. Dama por C4 y alfil D5. Y ahora, hemos sacrificado un peón, pero ese peón probablemente lo vamos a recuperar. Existe una presión tremenda en la columna B, existe una presión tremenda en la diagonal A8, H1, en la diagonal G7 sobre D4. Dama C3 para defender el peón de B2 y dama B6.
B3 y por supuesto nunca podemos comer en B3 todavía por torre B1 y las negras simplemente juegan torre F8 incrementando la presión. Fijaros que los caballos negros los caballos blancos casi que no se pueden mover en esta posición, ¿verdad? Y aquí torre C1 por parte de Caruana, quizá para soñar con cambiar damas, pero es que ahora hay una jugada muy potente que es alfil H6, incordiando todavía mucho más a esa pareja de caballos. Ahora el caballo de F3 no se va a poder mover, el caballo de 2 no se puede mover porque la torre de C1 está clavada, ¿verdad? Entonces, posición incomodísima para Fabiano Caruana. Fabiano juega torre C2, una jugada lógica, ¿verdad? Para desclavarnos y poder movernos. Una de las amenazas del negro era alfil por F3, ya que caballo por F3 no es posible por alfil por C1. Las negras juegan dama B7, incrementando la presión. Ahora existen jugadas del tipo torre C8, jugadas del tipo alfil por D2, ¿vale? Amenazando con comer en G2. Y las blancas, juegan dama D3. Perdón, dama D3 en esta posición. A ver, que se me vuelve loco un poco. Dama D3. Y ahora uno podría pensar, oye Pepe, ¿por qué no como en D2 aquí? Ya que si dama por D2 entro en F3, si torre por D2 estoy entrando en B3, y si caballo por D2 para defender en B3, viene alfil por G2. Cuidado que este alfil se puede quedar encerrado. Tras F3, alfil H3, ¡bum! Rey H2 y el alfil de H3 queda encerrado. Se nos queda una cara tontos que dice uno, madre mía, con la buena posición que tenía con ese alfil de G7, ¿para qué habré regalado ese diablillo? Es por eso que Hikaru Nakamura sigue haciendo jugadas de espera, dama 8, ahora la torre es la que entra en B3 en caso de entrar, lo que puede ser más peligroso. Dama F1, defendiendo el peón de G2, ahora si alfil por D2 se puede responder simplemente con caballo por D2. Y otra jugada que no queremos hacer es alfil por B3, caballo por B3, torre por B3, torre C7. Estamos igualados de peones, ahora las blancas se han activado y hemos perdido una de nuestras mejores piezas que es el alfil de B7. Así que realmente recuperar el peón inmediatamente nos interesa. Dama F1, dama B7, perdiendo un poco de tiempo los dos jugadores esperando un poco, torre C5, dama B4, atacando en D2, torre C2, volvemos, torre A8, la torre amaga con entrar, torre D1, dama B7, como digo, está realmente los dos jugadores, mirándose un poquito a la cara y viendo qué es lo que pasa, realmente no están haciendo mucho en esta posición, torre 1, torre D6, torre C5 por parte de Caruana. Y ahora viene el momento clave de la partida, donde Hikaru Nakamura se cansa de esperar. Fabiano Caruana tiene una posición sólida, no se puede mover mucho, ¿vale? Como decimos, pero Nakamura se harta de esperar y juega torre A2. Una jugada completamente de doble filo, ¿no? Que ya aquí empieza a sacar todos los jugadores las armas, ¿no? Torre A2, ahora presiona el caballo de D2. Realmente no pueden mover este caballo porque estamos masacrando en F3, ¿verdad? Si caballo C4... Simplemente puedo jugar torre D8, torre D6 también, y la torre de A2 está muy activa, y las blancas tienen que contraatacar, y Fabiano Caruana lo hace con torre 8, ¿no? Torre 8, rey G7, y ahora una jugada muy fina, que es dama E1. Yo sé que esta posición puede parecer compleja, pero vamos a tratar de entender la idea. Ahora fijaros que las blancas amenazan algo muy sencillo, que es dama E5 ganando la partida en el acto, así que hay que hacer algo para evitarlo. En este momento, Hikaru Nakamura quizá realiza la jugada más humana, que no es ni mucho menos mala, pero la jugada más potente era torre D7. Simplemente quitando la torre de D6, ignorando el jaque en E5, no ignorándolos, porque ahora no pueden hacer dama por D6, pero dama E5 se responde con la sencilla F6, ¿vale? Y realmente la posición blanca es complicada en este momento. ¿Por qué? Vamos a tratar de explicar por qué también, ¿no? Que yo aquí hablo mucha mierda, pero hay que explicar el porqué de las variantes, ¿no? Si dama E5, F6. Si caballo E5, alfil por D2 gana, ¿no? Si torre C1 en esta posición, perdón, dama E1, torre C1, simplemente alfil por F3 y el caballo no puede recapturar. Si torre C3, podemos jugar alfil por D2, caballo por D2, alfil por G2, y ahora es diferente, ya que si F3 viene dama B4, atacando la torre de C3 y entrando en D4 con muchísimo dolor, ¿verdad? Esta torre en A2 marca la diferencia por completo. La jugada que dice la máquina tras dama E1 es B4, ¿vale? Pero simplemente, alfil F4 aquí es muy interesante, pero simplemente alfil por D2, caballo por D2, dama por B4, la posición negra es ventajosa, ¿vale? Ligera ventaja negra. Sin embargo, la partida se juega alfil F4, una jugada muy lógica, pero que ahora se vuelve todo muy concreto. Ahora las blancas dicen, bueno, juego G3, porque ahora quiero quitar este alfil de la casilla F4. Si alfil por D2, dama E5. Si alfil H6, dama E5. No podemos mover el alfil. Entonces las blancas, las negras jugaron alfil por F3, que es la jugada lógica, G por F4, para obviamente amenazar dama E5 de nuevo, y fijaros que es una posición muy alocada. Ahora las blancas, la mejor jugada de nuevo era torre D7.
aquí pasando un poco del tema de ese dama de 5. Yo sé que es una jugada muy difícil de realizar aquí con negra, ¿no? Porque dejar que te den el jaque es muy difícil. Pero sin embargo aquí comete el primer error Hikaru Nakamura y juega alfil E4. Una jugada interponiéndose entre el jaque y aprovechando que tras caballo por E4 la posición del rey blanco también está muy abierta. Pero caballo por E4 es una gran jugada de Caruana, bueno, y lógica, no hay otra. F por E4, y ahora el tema es que Caruana juega dama C3, buscando rápidamente el contrajuego, buscando el jaque en D5, y el rey en G7 de repente tiene unos problemas tremendos. Siempre que juguemos F6 entra una torre en séptima, nos está entrando en séptima, y el negro tiene que buscar contrajuego de repente, una posición que tenía súper controlada, de repente se le está empezando a escapar. Y Hikaru Nakamura juega dama A6 aquí, sacando la dama, ahora amenaza torre A1 también para dama F1, vamos a ver quién es el guapo que llega antes en esta posición, y las blancas jugaron D5. Ahora la jugada de la máquina era torre F6, pero también era ventaja blanca, y la negra jugaron rey H6, que es la segunda recomendación de la máquina, que por otra parte parece la más lógica. Y aquí Fabiano Caruana podría haber puesto en graves problemas a su compatriota con la simple jugada torre por E4. Torre por E4, la idea es simplemente ganar un peón, y tras torre 1, la idea es cubrirse en E1. Se puede llegar a una variante más o menos forzada con dama por E1, dama por, dama D3, dama E3, torre por D5, torre por D5, dama por D5 y B4, donde las blancas tienen un peón de más y muchísimas posibilidades de ganar. Por supuesto, el negro tiene muchos recursos de tabla relacionados con un perpetuo sobre el rey blanco. Pero sin embargo, tras rey H6, Caruana se vuelve muy ambicioso y quiere jugar torre G8. Una jugada que tiene mucha lógica, que amenaza dama G3 y dama G5 mate, dama G3 y dama H4 mate. Cuidado que te entro también en G7. Parece que el blanco está dando mate. ¿Cuál es la idea de las negras? Ahora F6 no se puede, siempre te meten un dama G3, dama H4, como decimos, ¿no? Parece que el negro tiene que abandonar. Sin embargo, aquí Hikaru Nakamura encuentra un recurso bellísimo para las tablas y para salvar la partida, ¿vale? Y ese recurso, yo creo que ya en casa seguro que algunos lo habéis visto. Este es un buen ejercicio también de ejercicios defensivos, ¿no? Cuando estáis medio perdido hay que buscar pues cualquier cosa, ¿no? Aquí la jugada es torre A1, rey H2 y torre H1. Salvación por parte de Hikaru Nakamura en el último momento, ¿verdad? Torre H1 buscando el continuo. El rey tiene que capturar en H1, ¿no? Si rey G3, simplemente dama D3, forzando el cambio de dama, y traer por D3 son las negras quienes están ganando. Fijaros que este peón está ya ahí, ha llegado a la puerta. Y, por supuesto, si rey por H1, como se dio en la partida, dama F1, rey H2, se cambia, se dan unos cuantos jaques y se firma la pipa de la paz, ¿verdad? Así que creo que ha sido una batalla muy interesante desde el punto de vista estratégico. Me ha gustado muchísimo esa novedad de Hikaru Nakamura. Yo, por supuesto, que la voy a incorporar ahora a mi repertorio. Ya sabéis que el algodón no engaña. Y para sorprender, sobre todo en alguna rápida, tras H3, alfil G5, SC6, D5, fijaros que maniobra luego con B6, caballo A6. Me parece que ha sido una clase de Hikaru Nakamura que simplemente ha cometido un error. Ya sabéis que contra estos tíos comete un error y se cambian las tornas, ¿no? Y de hecho, tras torre por E4, Hikaru Nakamura podría haber sufrido. En cualquier caso, una gran partida, espero que la hayáis disfrutado y espero que no os perdáis el desenlace de la Sinfield Cup. Esto ha sido todo, yo me despido. Me voy para la playa a jugar a las palas con mi primillo, que dice que me machaca el tío, tiene 13 años y ya está hecho un vacilón, así que vamos a darle un poquillo de clases de pala a mi primillo. Me despido de vosotros, un abrazo, id por la sombra y hasta luego, chao.